El título del el salmo es Exponiendo una queja ante Dios. Exponiendo una queja ante Dios. Por favor, hermanos, todos juntos leamos el versículo 1, 64, 1. Dice así, todos juntos. Escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. ¿Qué estaba exponiendo David ante el Señor? Una queja. Muy bien. ¿Sabe usted lo que es una queja? O bueno, antes que nada, ¿nos hemos quejado? Sí, ¿verdad? Muchas veces, muchas veces. ¿Y es bueno o es malo quejarse? ¿Es malo? ¿Ustedes cómo ven? Hay lugares, hay negocios, hay empresas que luego tienen, dice, buzón para quejas, ¿verdad? Hay un buzón donde le destinan al cliente si algo no está bien y así, y se puede uno quejar. Bueno, tal vez el problema es cuando a veces caemos en la continuidad de la queja y nos volvemos quejumbrosos. Y entonces es ahí donde ya, a veces sí, molesta a una persona quejumbrosa, una persona que se está quejando de cada cosa, bueno, del clima, de la gente, de su trabajo, de su comida, etc. Bueno, pues vamos, perdón, vamos a ver esto. Vamos a ver esto. Clasificación del Salmo 64. Este salmo se considera un salmo de enseñanza y de súplica, porque vamos a ver aquí una enseñanza especial de parte de Dios a través de la experiencia de David. El Salmo 63, en el Salmo 63, David centró su atención en Dios. Nos dimos cuenta que en el Salmo 63, cuando dice David, Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, y etcétera, etcétera. Entonces todo está centrado en Dios, pero en el Salmo 64, David se concentra en el hombre malo. Ahí hay un cambio. En el Salmo 63 es en Dios, en el Salmo 64 es en el hombre, pero el hombre malo. Aquí David pide protección al Señor por los enemigos que le están acechando. Sin embargo, se exalta la soberanía de Dios y termina con el gozo de confiar en Él. No se sabe cuál es el contexto histórico de este salmo. No se sabe cómo, por qué ocurrió, por qué surgió este salmo. No olvidemos que en algunas ocasiones David está pasando por un momento de persecución, ya sea por Saúl, ya sea por su hijo Absalón o algunos enemigos que se enfrentan. Y entonces escribe un salmo, pero en este caso no se sabe exactamente qué ocurrió. Ahora vamos a ver aquí, 3 cosas vamos a ver en este salmo. Primeramente, una queja ante Dios. Vamos a ver cómo es que se está quejando David. Razones para la queja, porque no se queja nada más por quejarse. Se está quejando por razones que son muy especiales. Y por último, la atención de Dios, la atención divina ante la queja. O sea, Dios atiende a la queja. Y vamos a ver entonces estas 3 cosas. Vamos a leer los 10 versículos de este salmo, hermanos. Vamos a leer para poder estar conscientes de lo que estamos estudiando. En forma alternada, leamos versículos del 1 al 10, dice así: Escucha, oh Dios, la voz de mi queja, guarda mi vida del temor del enemigo. Que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga. Obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen, ¿quién los ha de ver? Mas Dios los herirá con saeta. De repente serán sus plagas. Entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Se alegrará el justo en Jehová y confiará en él, y se gloriarán todos los rectos de corazón. Que Dios bendiga su palabra. Bueno, aquí tenemos entonces, hermanos, la lectura de este salmo. Algunos salmos comienzan con adoración, algunos salmos expresan
el sentir de David o del salmista de su necesidad de Dios y hablan de exaltarlo. Por ejemplo, David dice de Dios que es su amparo, es su roca, es su castillo, es su escudo, y lo trata de esa manera. Pero en este caso aquí, David está expresando algo totalmente diferente. Tiene un comienzo negativo, pero termina positivamente. Comienza con ese asunto de la queja. Bueno, pues ahora vamos a ver así. ¿Qué es una queja? La queja es un reclamo, una acusación o un descontento por alguna declaración o acción considerada injusta contra uno. Por eso es que a veces nos quejamos, ¿sí? Porque decimos, es que, ¿por qué le dan más a él que a mí? Y nos quejamos, ¿no? ¿Por qué a él si le dieron un bistec más grande y a mí me dieron uno chiquito, ¿no? Y nos quejamos, ¿no? ¿Por qué a él lo tendieron primero y a mí no, ¿sí? Y entonces ocurre esa situación. Consideramos la situación injusta. A veces no es injusta, pero la consideramos injusta, ¿sí? Entonces, una queja es un reclamo, porque estamos reclamando una acusación o un descontento por alguna declaración o acción considerada injusta o contra uno. A veces estamos así como la muchacha que está aquí. A veces estamos así, ¿verdad? Ahí reclamando, ¿verdad? A ver, mamá, ¿por qué prefieres más a tu hijo que a mí? ¿Sí? Y así luego le reclamamos a los papás. Bueno, vamos a ver aquí. Vamos a ver esto. Primero, una queja ante Dios. Dice aquí otra vez el texto. Escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo, dice en el versículo 1. Bien. Ahora, ¿es bueno o malo quejarse? Pues vamos a ver ejemplos de hombres que se quejaron. Hombres que se quejaron ante Dios. Y por ejemplo, aquí está Job. Vamos a Job 3:11, por favor. Vamos a ver de qué manera se estaba quejando Job. Job 3:11, por favor. Si alguien encuentra ese texto, por favor que lo lea. Job 3:11. No morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre. Muy bien, aquí se está quejando Job. Le está reclamando a Dios. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Sí? Porque el sufrimiento que estaba pasando era muy duro y estaba en esa actitud. Ahora vamos en el caso de David, volviendo otra vez a los Salmos, Salmo 10, versículos 1 y 2, por favor. A ver, alguien que nos lea. Salmo 10, 1 y 2. Muy bien, y aquí se está quejando David porque ¿cómo es que los malos les está yendo bien y triunfan y hacen de las suyas y como pareciera como que Dios no está haciendo nada? Vamos ahora a Jeremías 20, 7 y 8, por favor. Jeremías 20, 7 y 8. ¿Quién nos lee ahora? Muy bien. Al estar profetizando del cautiverio y de que al pueblo de Israel iba a ir mal por causa de su pecado, pues empieza a recibir críticas, empieza a recibir ataques contra él y pues aquí se empieza a quejar Jeremías. Dice, pues Señor, yo predico tu palabra, pero mira cómo me está tratando la gente. Bueno, vamos ahora a Habacuc 1, 1 al 3, por favor. ¿Sí sabe dónde está Habacuc, verdad, hermanos? Muy bien. Entonces vamos a Habacuc, capítulo 1, versículos 1 y 3. Y también. Uh-huh. Muy bien, entonces veamos ahora de qué manera se estaba quejando aquí Habacuc. Dice, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y a veces nos pasa así, ¿no? Señor, estoy llorando y no hay respuesta y ya pasaron varias semanas y pareciera como que no me escuchas. Bueno, son ejemplos de quejarse. Ahora,
¿Se quejó el Señor Jesús, sí o no? ¿Se quejó o no? Pues ahí está, hermanos. Ahí está. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La queja más tremenda, ¿no? Ahí en la cruz. ¿Por qué me has desamparado? Ahí estaba sintiendo todo el peso del pecado de la humanidad, la lucha contra el diablo, de salir vencedor, todo el rechazo del mundo y aún la soledad porque sus discípulos lo habían abandonado, ¿sí? Entonces, fíjense, qué situación tan tremenda. Y por eso está diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí sí está cumpliendo el Salmo 22:1, esas palabras son de este Salmo. Muy bien, vamos ahora aquí. Vamos a ver, ¿por qué está expresando aquí David esta queja? Vamos a regresar al Salmo 64. Veamos la situación de David. David está expresando su queja porque sentía miedo. Vamos a ver otra vez, el Salmo 64, versículo 1. 64:1. Dice de la siguiente manera este texto. Escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del... Y note esa palabra temor. Aquí la palabra temor no es el temor reverente hacia Dios, sino dice del temor del enemigo, del miedo que le tengo al enemigo, del pavor que le tengo al enemigo que me pueda hacer algo a mí o que le pueda hacer a la familia. A veces no es tanto el problema que uno tiene de algún enemigo contra uno, porque uno puede decir, bueno, pues que me haga lo que quiera, ¿no? Pero cuando es con la familia, cuando es con la esposa, los hijos, cuando es contra el papá, el abuelito, alguien familiar a quien estimamos, ahí es donde a veces nos pesa mucho más. Entonces David sentía no un temor, sino tenía miedo. Y por eso le estaba diciendo, Señor, mira mi queja, mira la situación que estoy viviendo, mira cómo están actuando esos enemigos contra mí y les tengo miedo. ¿Sí? A veces uno piensa que los hombres de Dios eran tan valientes y que no sufrían de estrés y eso, pero no. Todos los hombres de Dios eran humanos igual que nosotros y aquí lo bueno es que David está expresando lo que sentía ante Dios y nos está dando un ejemplo que podemos hacer lo mismo. Ahora, también requería de seguridad. En el versículo 2 dice, escóndeme. Fíjense bien la expresión, escóndeme del consejo secreto de los malignos. Porque los malignos, este tipo de gente mala se reúne ahí en secreto, se va a un lugar o se va a cierta casa de alguien para estar tramando, para estar maquinando, haciéndose reunioncitas, ¿sí? Lo hemos visto incluso aquí en la iglesia, porque no son claros, por ejemplo, en una sesión de negocios no expresan su sentir, sino se van a sus casas para estar tramando algo, para poder hacer algo maligno, ¿sí? Y aquí David estaba viendo eso, dice, escóndeme del consejo secreto, de lo que están maquinando, porque están hablando mal y están planeando hacerme algo. Una cosa más, dice, había contra él conspiración, también versículo 2. A ver, dice así, todos juntos, escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad. Una conspiración es que querían derrocarlo. Él era el rey, pero querían derrocarlo. Querían quitarlo, diciendo, este no es nuestro rey, no queremos este hombre que nos esté gobernando. Vamos a quitarlo, vamos a planear la manera de cómo poder hacerlo a un lado, ¿sí? Vamos a formar nuestro partido político, vamos a establecer una 4T y vamos a sacar a este rey, ¿sí? Lo digo en un sentido metafórico, ¿no? Pero buscando la manera de cómo atacar a David y quitarlo como rey, ¿sí? Y hubo momentos así porque no olvidemos que Absalón quiso derrocarlo, ¿sí? Y qué situación tan tremenda, ¿no? Que vivió él. Bueno, entonces veamos aquí cómo está expresando su situación. Ahora, otra vez, volviendo a lo que estamos viendo. El miedo que siente, debido a que sus enemigos, y aquí la palabra, fíjense bien, como nuestras palabras están en español, a veces no notamos todo el peso de la palabra, pero la palabra que se utiliza aquí, enemigos, viene de esta palabra hebrea, ayab, que está en singular,
que significa que los enemigos le odiaban, pero con fuerza. Le odiaban, pero con ganas. Esa palabra ayab es alguien que nos odia, pero que no nos puede ver, como dicen vulgarmente la gente, ni en pintura, ¿sí? Nos odia, pero fuertemente, que tiene un rencor tan profundo contra nosotros, que está buscando la manera de cómo acabar con nuestras vidas porque nos odia. 2, consejo secreto. Es la maquinación oculta de los enemigos. Es toda una trama, es estar planeando minuciosamente, buscando los detalles. A ver, ¿a qué horas pasa por la calle 33? ¿A qué horas desayuna? ¿A qué horas va a su trabajo? ¿A qué horas se levanta? ¿Qué es lo que está haciendo en este día? Y están planeando todo, checando los mínimos detalles para poder caer contra él. ¿Sí? Eso es lo que da a entender esta situación. Y la conspiración es una chusma planeando su derrocamiento y hasta su muerte. Pero es una chusma, como dicen ahí en el Chavo, ¿no? Es una chusma, es alguien, son malos porque quieren destruirlo a toda costa, quieren quitarlo de su lugar. Y aunque en un momento dado puedan ver las cosas buenas en el rey David, no les importa eso, lo que quieren es cumplir su objetivo de quitarlo, ¿sí? Entonces son gente que tiene una dureza, tiene una ceguedad de mente terrible contra David. Entonces por eso es que David está quejándose ante Dios y tiene miedo de esa gente. Bien, vamos aquí. Ahora las razones para la gente. Veamos esta palabra, dice, obstinados en su inicuo designio. ¿Qué es obstinados, hermanos? ¿Qué es alguien obstinado? Necio. ¿Qué otra palabra? Terco. Muy bien, es un terco. O sea, tercos, son tercos, que no les mueve nada. Cambien la palabra por tercos. Tercos en su inicuo designio, es decir, tercos en su propósito maligno. O sea, no los cambia uno nada. No, lo vamos a derrocar, lo vamos a quitar, lo vamos a hacer a un lado, ¿sí? Vamos a ver cómo le hacemos, pero no nos va a ganar, ¿sí? Y son tercos. Se aferran a eso. No entienden razones. Le dice, pero ¿por qué vas a quitar al rey si está puesto por Dios? Es un ungido de Dios, ¿sí? No, a mí no me importa que sea ungido. Yo no lo quiero y se acabó. Entonces hay una terquedad tremenda. Por eso vean ustedes estas palabras, ¿sí? Dice, tratan de esconder los lazos y dicen, ¿quién los ha de ver? Es decir, que vamos a poner trampas, pero ¿quién va a ver las trampas? ¿Quién va a ver esto? Ni siquiera Dios. Fíjense bien qué feo. Vamos a ver aquí. La conducta de los malos. ¿Cómo son los malos a los cuales les tiene miedo David? Vamos a ver. Primero en el versículo 3. Dice versículo 3, todos juntos. Que afilan como espadas su lengua, lanzan cual saeta suya, palabra, ¿qué clase de palabra? Amarga. Ahora aquí la palabra amarga no es una palabra así dolorosa, triste, de congoja, no. La palabra amarga es una palabra dura, pero con groserías así, que cause impacto, que cause dolor, que haga que la persona a quien se le está hablando se sienta, pero como dicen en la calle, como una cucaracha, que bajarle toda la autoestima. Entonces, por eso es que afilan sus lenguas, porque están buscando de qué manera le vamos a hablarlo. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, en las protestas que hay en el Zócalo, cuando se habla en contra de nuestras autoridades, pues se dicen palabras a veces muy, muy agresivas, muy feas, ¿sí? Entonces, así es la gente. Luego, versículo 4, dice, versículo 4, todos juntos, para asaetear a escondidas al íntegro. De repente los saetean y no temen. Dice que a escondidas están agazapados en algún lugar
están por ahí acechando en un camino, ahí escondidos para ver en qué momento pasa aquella víctima para caer sobre él. O sea, qué feo es eso, hermanos. Esa gente no tiene valor, no tiene un tantito de sensibilidad, de que en un momento diga, bueno, no estoy de acuerdo con esa persona, pero se lo voy a decir y pues se acabó, ¿no? Se acabó el problema. No. Están buscando la forma de cómo afectarle terriblemente, ¿sí? Y a escondidas. Y además está en plural, dice que a escondidas. ¿Qué quiere decir en plural? Que están como una palomilla, que están como una banda de asaltadores ahí esperando. Son como Alibaba y los 40 ladrones. Están esperando a ver en qué momento le caen a aquella persona con quien están teniendo problemas, en este caso con David. Y dice en el siguiente renglón, fíjense bien, de repente lo aceitean. ¿Qué es aceitear, hermanos? ¿Qué es aceitear? ¿Qué es ese verbo? Aceitear. Tirarle con flechas, con arco. Es matarlo con flechas. En la historia de Absalón, ¿recuerdan ustedes que él iba en su animal cabalgando y se atoró en un árbol, su cabellera se atoró en un árbol y quedó colgando? Llegaron los soldados de Joab y lo agarraron como tiro al blanco. Ahí colgado de su cabeza, de su cabellera, empezaron a flecharlo. Bueno, esa es la idea aquí, de que la persona está desprevenida y le salen y empiezan a tirarle flechas para acabar con su vida. Bien, una cosa más todavía. Esconden sus trampas, versículo 5. A ver, alguien que nos lea, por favor. 5. Muy bien, entonces dicen que tratan de esconder los lazos, tratan de esconder las trampas, ¿sí? Para que caiga aquella persona. ¿Qué tipo de trampas? Bueno, no lo dice aquí, pero pues hay muchas formas de hacer una trampa para que caiga una persona. Puede ser una trampa verbal, puede ser una trampa de negocio, puede ser una trampa física para que se caiga y se lastime, pero la cosa es que esconden esas trampas, ¿sí? Y una cosa más, investigan con detalles, versículo 6. Fíjense bien, alguien que nos lea el versículo 6. Muy bien. Hermanos, ¿no les cae mal una persona que les ande investigando? ¿Sí? A ver, ¿en dónde vive? ¿Y cuál es su teléfono? ¿Y a qué horas come? ¿Y a qué horas llega de su trabajo? Pues, ¿qué te estás creyendo? Pero hay gente que quiere saber todo y nos investiga. Pero ¿saben por qué nos está investigando? Para después eso tomarlo como arma para poder caernos encima. Porque a veces uno inocentemente le dice, no, pues mira, así, yo voy a mi trabajo, hago esto, así es mi familia. Y uno inocentemente les comparte sus experiencias diarias, pero luego eso lo toman para, usted me dijo esto y ahí estaba mal, y ha pecado y usted está mal con Dios, y empiezan a estarnos atacando. O sea, qué feo es eso. Por eso dice que hacen una investigación exacta, ¿sí? ¿Qué gente tan tremenda, miren. Bueno, la atención, ahora veamos. Pareciera como que David estaba en una situación sumamente desesperada y que no tenía puerta abierta, pero aquí vemos la diferencia. La atención divina ante la queja. Vean ustedes, más Dios los herirá con saeta. ¿Quién va a encargarse de los enemigos del rey? ¿De los enemigos de David o del Hijo de Dios? El Señor. Dice, más Dios los herirá.
¿Quién va a salir al encuentro? Dios, tarde o temprano. A veces Dios se tarda. A veces Dios se tarda. A veces uno quisiera, no, Señor, ya. Mira, Señor, si yo fuera Rambo, haría esto, pero Dios tiene su tiempo. Dios sabe de qué manera hacerlo, porque Dios les da la oportunidad de arrepentirse, de venir a su encuentro, de cambiar de forma de pensar. Pero si no lo hacen, tarde o temprano les sale el encuentro. Y a ver, hermanos, ¿qué le pasó a Saúl? Buscando a David, atacándolo, menospreciándolo, persiguiéndolo y tratando de acabar con su vida. ¿Y cómo terminó Saúl? Terminó mal, ¿sí? Ahora, David estaba pensando en estos enemigos. Está bien, los enemigos son feos, son horribles, les tengo miedo, pero cambió su forma de pensar y miró hacia arriba, miró hacia Dios. Dice, mas Dios los herirá con saetas. De repente serán sus plagas. Fíjense bien, hermanos, la palabra de repente. Noten ustedes en el versículo 4, por favor, versículo 4. Versículo 4. Dice, para saetear a escondidas al íntegro, es decir, al Hijo de Dios. Y luego dice, de repente lo asaetean. De repente lo flechan, lo matan o tratan de herirlo con flechas. Y dice de repente porque les sorprende, pero ahora ellos van a ser sorprendidos por Dios. He estado viendo unos videos ahora con todo lo que está pasando con la situación política en Estados Unidos y ahora con la situación económica, y hablan mucho del karma, hablan mucho del karma. ¿Qué es el asunto del karma? Pues todo lo que haces se te revierte. Lo que haces se te revierte. Pues es lo que está pasando aquí. Ellos querían afectar a David, querían de repente acabar con su vida. Ahora Dios se va a encargar de repente contra ellos. Fíjense bien qué tremendo, ¿sí? De repente serán sus plagas. Vamos a ver esto. La intervención divina. Serán heridos por Dios. Miren, hermanos, que nos hiera una persona, bueno, nos puede herir y hacer muchas cosas y dolorosas, sí está bien. Pero ser herido por Dios, esa es otra cosa, ese es otro nivel, hermanos. Porque Hebreos 10:31 dice, horrenda, a ver, ¿qué más? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es más, aún caer en manos del diablo no es tan horroroso, voy a usar la palabra, tan horroroso como caer en las manos de Dios. Porque es peor. Y esto es lo que se estaban buscando. Y a muchos de ellos así les pasó, que fueron enemigos de David. De repente se enfermarán. Versículo 7. Vean ustedes el versículo 7. Mas Dios los herirá con saeta, de repente serán sus plagas. La palabra plagas aquí es de enfermedades. De enfermedades. Y hay ejemplos de hombres que quisieron burlarse de Dios y cayeron enfermos de una manera terrible, ¿sí? Por ejemplo, el rey Ocosías en el tiempo de Elías, se quiso burlar de Dios, se fue a consultar a Balzebú, el dios de las moscas, en lugar de buscar a Dios. Y hermanos, se enfermó y no se levantó, murió. Entonces, de repente le van a llegar enfermedades también. O sea, Dios les va a salir al encuentro y de alguna manera los va a poner quietos, pero también pueden venir enfermedades tremendas contra ellos, ¿sí? Hay un ejemplo de un rey que se le reventaron los intestinos. Imagínense qué experiencia tan dolorosa de llegar a esa situación, ¿sí? Entonces, que Dios está actuando. Una cosa más, caerán con sus lenguas, versículo 8. ¿Cómo dice el versículo 8, hermanos? Todos juntos. Sus propias lenguas los harán caer. Se espantarán todos los que los vean. ¿Cómo dice? Perdón, ¿cómo dice el refrán? Del tramposo. El tramposo cae al pozo, ¿no? Pues aquí sus propias lenguas los hacen caer. Los utilizaron para mal,
utilizaron sus lenguas para afectar a una persona, para difamarla, para herirla, para lastimarla con sus propias palabras, ahora ellos van a caer en lo mismo. Ahora les va a tocar a ellos. Entonces ahí es como, bueno, no estamos de acuerdo con el karma, pero es lo que dice la gente del karma. Nosotros creemos en la ley de la retribución. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahí está el principio universal. Lo que hacemos, tarde o temprano cosechamos. Estos hombres malignos estaban pensando que no les iba a pasar nada. No, a nosotros no nos va a pasar nada. Nosotros tenemos influencia, tenemos poder, tenemos amigos políticos, tenemos dinero, etc. No, hermanos, con Dios no se juega, con Dios no se juega. Y sobre todo cuando se está atacando a alguien que le está sirviendo a Dios, como en el caso aquí de David. David era el ungido de Dios. Ahora, ¿recuerdan ustedes que David fue muy temeroso de Saúl? Él fue muy respetuoso de Saúl y 2 veces lo tuvo en sus manos y sus mismos soldados le dijeron, ya acábalo, ya se acabó, ¿para qué seguimos con este problema? Y David fue muy respetuoso del llamado de Dios. Pero estos no tienen temor, estos no les importa, ¿sí? Ellos ven a un misionero, ven a un pastor, a un hombre de Dios y lo tratan de tú, no le tienen respeto, ¿sí? Entonces, miren qué feo es esta situación, pero Dios se va a encargar de ellos. Dice, la gente se espantará de ellos, versículo 9. ¿Quién nos lee, por favor, versículo 9? Entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Muy bien. Entonces, al ver el fin de esa gente, de lo que les va a pasar, pues uno aprende y dice, no, pues mejor voy a hacer bien las cosas porque me puede pasar lo mismo. Y dice aquí, temerán la gente al ver la situación de ellos, porque de verdad que es una cosa tremenda la manera como Dios obra con esa gente, ¿sí? Por ejemplo, al menos ahorita con los 30 líderes de los cárteles que están ya en Estados Unidos, ¿de qué les sirve todo su dinero? ¿De qué les sirve toda su influencia si ya están allá? Ya van a ser procesados. Entonces, qué terrible, fíjense bien. Entonces, en su momento pensaron que todo iba a estar bien, tranquilo, que iban a gozar siempre de sus cosas que tenían, de lo que habían ganado, pero no, tarde o temprano viene el cambio. Y ahora veamos acá, dice, los hombres anunciarán la obra de Dios. Esto va a servir para que le demos el lugar a Dios, porque nos va a servir de ejemplo de que con Dios debemos tener una actitud muy respetuosa, muy especial ante Dios. Bien, vamos a ver a una cosa más todavía. Dice este texto, se alegrará el justo en Jehová y confiará en él y se gloriarán todos los rectos de corazón. David sabía que tarde o temprano Dios le iba a ayudar. Sí, estaba pasando por un momento muy doloroso, muy difícil, tenía miedo de esa gente, pero cuando empieza a confiar en Dios, empieza a buscar a Dios, le empieza a dar el lugar a Dios, entonces se da cuenta que aquí viene ese resultado. La respuesta de Dios, se alegrará el justo en Jehová y confiará en él y se gloriarán todos los rectos de corazón. Miren, tarde o temprano Dios nos saca triunfantes, ¿sí? Dice la gente también que no hay mal que tarde 100 años, ni gente que lo aguante, ¿no? Entonces, tarde o temprano, todo es temporal y va a pasar. Y si buscamos a Dios en primer lugar, Dios nos saca triunfantes, ¿sí? Dios nos saca adelante. Bien, ahora veamos, hermanos, aquí hay una lección muy especial. Por eso es un salmo de enseñanza. Los resultados de la oración contestada. David se estaba quejando ante Dios, se estaba suplicando ante Dios que le ayudara. Y aquí hay 6, fíjense bien qué bonito, 6 resultados a esa oración que hizo David en este salmo. Hace que vivamos en el temor de Dios. Versículo 9 otra vez. Dice, entonces temerán los hombres. Vamos a temer a Dios. ¿Y el temor a Dios es de sabios o es de insensatos? Es de sabios, es de sabios. Entonces, vamos a temer a Dios. Hace que demos testimonio
de las obras de Dios. También lo dice el versículo 9. Dice, y anunciarán la obra de Dios. Entonces vamos a decir, no, mira, confía en Dios porque Dios es grande y Dios hace cosas maravillosas en nuestras vidas y Dios nos sostiene y aún en medio de situaciones difíciles nos saca triunfantes. Damos testimonio. 3, hace que entendamos el propósito de Dios. También versículo 9 dice, y entenderán sus hechos. Entonces vamos a decir, entonces Dios tiene razón. ¿Sí? Entonces hay que andar con pies de plomo porque Dios hace cosas tremendas. ¿Sí? En lugar de estar siguiendo a esa palomilla que está haciendo cosas malas, no, mejor vamos a buscar a Dios. ¿Sí? Entonces aquí viene el entendimiento. 4, hace que estemos alegres ante Dios, como lo dice el versículo 10. Como el versículo 10 que dice, se alegrará el justo en Jehová. Entonces nos vamos a gozar en Dios. Vamos a decir, Señor, gracias porque tú me ayudas a salir triunfante. 5, hace que confiemos más en Dios. Nos anima a poner más nuestra fe en el Señor, sabiendo que pese a cualquier adversidad o circunstancia negativa, Dios actúa y hace que confiemos más en Dios. Y número 6, hace que nos gloriemos en el Señor. Le damos la alabanza y decimos, gracias Dios, gracias porque de verdad eres bueno, gracias porque extiendes tu misericordia, gracias porque estás conmigo. Y nos gloriamos en nuestro Dios. Entonces, miren, aquí hay estas respuestas tan especiales de parte de Dios hacia nuestras vidas. Ahora, veamos esto. Filipenses 4:6, ¿qué dice? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, ¿sí? Porque a veces nos afanamos y decimos, ¿y ahora cómo va a salir este problema? Y con esa gente que me está haciendo daño, con esa gente en el trabajo que me está molestando. A ver, hermanos, los que están en sus trabajos, ¿hay gente molestosa en el trabajo? ¿Hay gente fea? ¿Hay gente que le sonríe y que aparentemente lo está tratando de una manera muy delicada, pero por atrás le está dando pues una puñalada, como decimos? Sí, hay gente fea, sí. Porque nos trata aparentemente con mucha amabilidad, pero no, es una gente muy engañosa. Sí, es feo. Sí. Pero mire, dice aquí el apóstol Pablo, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y miren, vamos a leer todos juntos este texto, este pasaje, hermanos, por favor. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Note esa frase. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Vio buenos resultados David al hablar con Dios y al exponer su queja delante de Dios? Sí. Entonces, no debemos de quejarnos con la gente. Es mucho mejor quejarnos con Dios. Porque Dios sabe nuestro corazón y Dios sabe lo que pasa en nuestras vidas. Y Dios va a actuar de una manera muy especial en nuestras vidas. Así es que no hay más que abrirnos con Dios, expresar lo que sentimos y miren, Dios actúa de una manera muy grandiosa en nuestras vidas. Bien, ¿qué aprendemos de este salmo, hermanos? ¿Qué aprendemos del Salmo 64?